Dios les bendiga. Bienvenidos a Miles TV. Soy Norman Guanotuña y en esta ocasión estaré compartiendo con vosotros el siguiente tema: la condición del hombre después de pecar. Recordemos el episodio anterior, en qué condición el hombre quedó delante de Dios frente al inicio de su fracaso. Cuando Adán pecó, la imagen de Dios que había en él se estropeó, se echó a perder y se arruinó. ¿Eso qué significa? Que Adán perdió la imagen y semejanza con la cual Dios le había creado a ese santo ser, a ese perfecto ser llamado Adán, el primer hombre dentro del huerto de Edén. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia de que ha recibido en sus manos una moneda demasiado desgastada a tal punto que la imagen de la moneda ya se ha echado a perder? Algo semejante ocurrió con el primer hombre que Dios creó. La imagen que Dios implantó como el sello de la creación en Adán se echó a perder por consecuencia del pecado. ¿Cómo ocurrió todo esto? Le invito a que vayan conmigo a la Escritura, al libro de Génesis, el capítulo 3, al versículo 1. Después que Adán peca, ¿qué imagen ahora el hombre refleja? Refleja la imagen del pecado, la imagen del egoísmo, del egocentrismo y por ende la imagen de Satanás. Lamentablemente a ese punto llegó la condición del hombre después de una vasta y suficiente perfección con la cual fue hecho. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza una conversación, un diálogo entre la serpiente y entre la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente. Hay una conversación fluida en el huerto de Edén. Dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, respondió la mujer. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Estaba diciendo algo muy cierto, pero aumentó algo Eva y dijo, no le tocaréis. Y eso Dios no lo dijo, sino que simplemente dijo, no comas. Entonces, el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contradiciendo a la palabra de Dios, al mandato que Dios dio al inicio, sino que sabe Dios, y aquí viene la manipulación de las emociones y los sentimientos, y apeló al egocentrismo del ser humano, que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva en esta conversación. Y luego de esta conversación, Eva consideró esa conversación, prestó oído a la conversación. Por esa razón dice la Escritura, el apóstol Pablo dice lo siguiente: temo que a vosotros también, así como la serpiente sedujo a Eva, vuestros sentidos también sean llevados a la seducción. Así que el caso de Eva, ella fue seducido por la conversación que tuvo con la serpiente y la oferta de ser dioses que la serpiente hizo. Por ende Satanás estaba allí hablando a través de la serpiente y Eva lo consideró. Y luego dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten aquí un detalle. Dice que Eva comió, pero cuando Eva comió, como dije en el episodio anterior, a ella no le pasó absolutamente nada. Pero cuando Eva da a Adán para que Adán coma, entonces allí fue que ocurre lo que el versículo 7 dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, noten eso, cuando Adán come, los ojos de los dos, de ambos, como dice la Escritura, fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces la reacción inmediata del ser humano, ya con la desobediencia dentro de sí y habiendo actuado en pro de lo que Dios dijo que no haga, sino que en pro y a favor del mensaje de la serpiente, del evangelio de la serpiente, para hacerlo un poco más claro y dinámico, dice que
conocieron que estaban desnudos y de manera automática cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, como siempre solía Dios descender al paraíso para pasearse con su creación, pero en esta ocasión, cuando escucharon ellos, se escondieron de manera inmediata. Eso es lo que hace el pecado en la vida del ser humano. El pecado en el ser humano hace que el ser humano viva una doble vida, una apariencia mostrando algo que no es de frente, pero por dentro está consumiendo las bajezas escandalosas, se podría decir así de esa manera, de la vida en realidad que el ser humano muestra como tal. Y luego dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, noten eso, entre los árboles del huerto, porque ellos no quisieron que Dios observara en la condición que se encontraban, porque ellos en su inocencia estaban desnudos y no se avergonzaban, pero ahora por consecuencia del pecado los ojos de los dos fueron abiertos y ahora reconocieron que ellos estaban desnudos y eso le causó vergüenza, le causó temor, más que temor, miedo, y se escondieron de la presencia del Señor. Pero Dios hace algo interesante. Dios en el versículo 9, ustedes pueden mirar, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Me ha llamado siempre la atención esta forma de acercarse a Dios. ¿Dónde estás tú, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. ¿Por qué razón preguntó? Tratando de ver la reacción de Adán frente al pecado. Ahora el verso a continuación, el verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que yo te mandé que no comieses? Le hace la pregunta, pero Dios sabía, claro que sabía. Lo que estaba apelando era que a ver si Adán entraba en un acto de conciencia para reconocer el pecado y pedir perdón a Dios, pero el pecado hace que el ser humano se aleje de Dios. No hace que se acerque a Dios. El pecado no produce arrepentimiento. El pecado produce alejamiento de Dios de manera natural. Fue así como todo se vino abajo para el hombre creado. Y fue la causa eterna de la separación entre el creador y la criatura hasta el día de hoy. Así de esa manera, Adán y Eva pecaron dentro del huerto, después de haber sido inocentes, ahora ya tenían malicia, tenían pensamientos negativos dentro de sí, el pecado había corrompido completamente su inocencia. La santidad de Dios, del Dios 3 veces santo, la perfección del Dios eternamente perfecto, los obligó a retirarse de manera automática para esconderse de la presencia de Dios. Por eso dice, me escondí. Ahora, ¿qué dijo Dios después que ya todo pasó? Ahora dice Dios en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, viene el juicio. Que no alargue su mano, así como alargó la mano para tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ahora no alargue del árbol de la vida, tome también y coma también de ese árbol de la vida y coma y viva para siempre, que eso no vaya a ocurrir. Por lo tanto, el hombre está sobrando, ya que no existe esta relación que había anteriormente, se ha fraccionado, se ha cortado, se ha muerto. Muerto significa separación, se separó de esta relación entre el creador y la criatura, por lo tanto hay que hacer algo. Y versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahora sí sale de ese lugar apartado, de ese lugar santificado, lo sacó para que labrase la tierra de donde fue tomado. El versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre. Noten esto, verso 23, lo sacó del huerto. Luego, verso 24, lo echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, dice el texto, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y la Biblia, más adelante, el apóstol Pablo, haciendo referencia a todo esto, lo confirma el estado del hombre después de haber pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Isaías capítulo 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, hablando del Mesías, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. El único que tiene el poder para que vuelvan al huerto otra vez es Dios.
el que tuvo el poder para sacarlo del huerto es Dios. Y esto te hago conocer para que conozcas la verdad y la verdad los haga libres.